Muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a mi hogar. Este video básicamente es para los estudiantes de grado 10º y 11, en particular en la materia de artes. Como vimos en la reunión pasada, pues básicamente este trimestre tiene 3 trabajos para ustedes. Uno para entregar el 28 de septiembre, que ya pasó, el del 20 de octubre y el del 6 de noviembre. Entonces, haciendo como un recorderis de estos trabajos, el primero, básicamente lo que se tenía que hacer era leer, investigar y proponer. Nada más, eso es todo el trabajo final de artes para este tercer periodo en el Colegio Tibabuyes Universal, jornada a la mañana, para ustedes grados 10º y 11. Entonces, hablando del primer trabajo que debieron haber entregado, básicamente era la lectura que nos aportaba esta psicoanalista llamada Mónica Arredondo en el Cono Sur, en donde hay una gran referencia en torno al cuerpo y la pandemia. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Imagínense, nunca en la vida habíamos tenido 7 meses, como tenemos actualmente, casi 8 meses de confinamiento. Ya esto no es una cuarentena, porque cuarentena era de 40 días y ya tenemos 7 meses de confinamiento estricto. Fuera eso de separación, ¿no? De no ligarnos a otras personas, así sean nuestros familiares que vivan en sitios residenciales diferentes. Y el distanciamiento social, que ha sido brutal para muchos. Bien, eso digamos que le creó a Mónica una posibilidad de hablar de eso, de qué nos está pasando en la psiquis. Vemos que infortunadamente los elementos de feminicidio, maltrato en los hogares se han disparado brutalmente. Maltrato a los niños, y pues todo tiene que ver con ese encerramiento que tenemos ahora. Eso era, y por eso era la importancia de ese, llamemos, escrito de Arredondo, para que ustedes también se ubicaran en torno a la temática que tiene nuestra clase de artes. Entonces debo recordar que todo está fundamentado dentro del cuarto Carnaval Escolar por la Paz, que ese es un proyecto que lidero con otros compañeros, Henry Machado y la profesora Victoria Castro, en el colegio, y que nos permiten afrontar diferentes temáticas muy reales, porque en este momento es la pandemia y para nosotros el cuerpo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras actitudes, nuestros sueños y demás? Eso es bien importante tenerlo presente. Y bajo esta estructura, llamémoslo columnas que nos guía las temáticas, pues aparece la de este trimestre, que es cuerpo en pandemia, artes, educación física y movimiento. Esos 4 puntos, esos ejes que nos van direccionando para dónde vamos, me permiten en estos momentos hacer esta indagación. Entonces, leemos, averiguamos todos los términos nuevos. Fuera de eso, revisamos la biografía de cada uno de esos referentes que coloca Arredondo en torno a Foucault, Guattari, Deleuze, bueno, en fin. Se buscan los referentes, esos están en Google, y eso nos va a dar una contextualización mucho más amplia frente a lo que yo interpreto de lo que Arredondo escribió, para dar el último momento, el último análisis, que es el concepto personal por escrito, o sea, un pequeño o breve ensayo. Eso es lo que hay que hacer. Se lee, se contrasta, yo lo percibo de una manera, lo dialogo internamente de otra y doy un punto de vista. Lo han hecho en biología, en física, en química, en todos los aspectos académicos del colegio.
Entonces, esta es una referencia importante en estos dos primeros puntos. El tercero es observar y analizar. ¿Qué? Fotografías. Entonces se les colocó una serie de fotografías, 4 más o menos, en donde tienen que inicialmente es analizarlas. Recuerden que la fotografía como medio también es produce o nos lleva un mensaje. Entonces, ¿qué fue lo que captó esta persona cuando tomó esa foto? Eso es lo importante. Entonces, por eso es el análisis. Entonces, hay que hacer primero una descripción física normal de la fotografía, personajes, lugar donde se desarrolla, las luces, si usted quiere hacer la descripción de los personajes, cómo está vestido, cuáles son las diferentes posiciones de ellos, en qué lugar se encuentran, etcétera, etcétera, qué llevan. Y por último, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la temática de esa foto? Eso es lo más importante en el análisis. ¿Qué me deja a mí? ¿Cuál fue ese mensaje que me quiso transmitir aquel fotógrafo que se vio inicialmente una escena o una particularidad que le llamó poderosamente la atención y tomó la foto? Y eso es lo que nos llega a nosotros. Número 3, teníamos que averiguar la ley del tercio. ¿Para qué? Para las imágenes fotográficas de video, y algunas veces también funciona para el dibujo, pero básicamente para estas dos primeras. Con la ley de tercio, entonces, ¿qué quería hacer yo? Simplemente que ustedes tomaran 2, 3 fotos. Se había dicho que desde la casa, desde una ventana, desde la azotea, en donde mostraran la pandemia desde su casa. ¿Se ven cómo vamos hilando las cosas? Entonces, aquí no está saliendo nada al azar, sino está concatenado, está guiado uno tras otro. Y en esas, pues colocar la ley del tercio. Podrían ser fotos personales también, no hay ningún inconveniente, pero lo más importante era el cuerpo en pandemia. Bueno, ya el otro elemento de investigación era el hombre de Vitruvio, o el estudio hacia la perfección, entre comillas, de las proporciones del cuerpo en un autor que es muy exquisito, un polímata como es Leonardo da Vinci. Entonces es importante que tengamos esas referencias. ¿Qué expresó? ¿Por qué este señor hace, o hizo más bien, este estudio tan importante para el arte, para la medicina? Porque ustedes vieran los hermosos dibujos que hizo don Leonardo da Vinci, tanto y tan descriptivos, tan proporcionados, que parecen fotografías de un brazo abierto, de una persona abierta en su estómago, en su cabeza, los ojos, cuáles, digamos, los tejidos, los tendones, los músculos que guían un ojo, ¿vale? Eso quiere decir que el hombre en 1490 hasta 1510 más o menos, estuvo en contacto básicamente con muertos, en un momento en donde la iglesia prohibía hacer disecciones, abrir muertos, porque pues era otro tipo de pensamiento que se tenía. La medicina no era como tal, apenas era un rudimento que estaba cualificándose para llegar a ser ciencia. Entonces, este señor lo que nos hace es llevarnos a través del tiempo y de la visualización de un cuerpo real, tridimensional o cuadridimensional más bien, y mostrarnos cada uno de esos elementos. Ese es uno de los valores, no solamente artísticos, sino médicos, que nos dejó Leonardo da Vinci, por hablar de uno de los aspectos importantes de él. Bien, bajo esta visión, entonces, pues era necesario saber quién es Leonardo da Vinci. Tenemos muchos referentes, la Mona Lisa, la cantidad de figuras o de cuadros más bien que nos dejó en su vida artística, también sus inventos. Recuerden que una de las ideas más innovadoras, cuando ni siquiera habían elementos de transporte aéreo, fue la invención del helicóptero. Y ahí está, en el giroscopio que él proyecta, que él inventa, está la idea del helicóptero moderno. Entonces,
es un adelantado, es un tipo que se movió por todas las ramas del saber y que pues por eso es un polímata, perdón, en el sentido de que no se lo pudo encasillar en un solo criterio de el conocimiento. Fue un hombre, digamos, que nos dio bastantes avances en todo lo que tiene que ver con el arte, la historia, lo militar, porque él también crea un artificio para disparar como una ametralladora, pero pues en ese momento eran picas o lanzas. Entonces el submarino, las primeras posibilidades de un submarino las realiza él, aunque pues digamos que ya han habido descubrimientos de que los griegos han experimentado, los mismos romanos habían experimentado con bolsas o vejigas que tenían aire y podían tranquilamente burlar, digamos, como las profundidades de un río o una laguna. Bueno, bajo esa premisa, pues era averiguar sobre el cuerpo. Sencillo. Entonces, Vitruvio, don Leonardo da Vinci, la fotografía, cuerpo en pandemia desde su casa y por último, que fue lo primero, la lectura sobre el cuerpo y la pandemia de la señora Mónica Redondo. Ese fue nuestro primer trabajo. El segundo es contestar 4 preguntitas. ¿Qué, cómo, quién y cuándo? Y esas son las 4 premisas importantes de qué? De hacer un proyecto, el que tú quieras, en ciencias, en matemáticas, en geografía o sociales, en filosofía y en artes. Si usted comienza a enlazar estas respuestas de esas 4 preguntas, usted está haciendo o proponiendo un proyecto. ¿Qué? En este momento hay la libertad de que usted utilice cualquiera de los lenguajes del arte. Artes plásticas, cine y fotografía, la danza, el movimiento cinético, ¿cierto? Hablando desde las lúdicas o desde educación física. Volvemos al tema, recuerden el tema. Cuerpo en pandemia, arte, educación física y movimiento. Y a partir de ahí usted hace su propuesta. Entonces, ¿qué es lo que me debe entregar? Un par de hojas en donde esboce cuál es la idea que usted tiene. La idea puede ser, vuelvo a decirle, en cualquiera de las ramas de movimiento o de las artes y que me expresen de una u otra manera un trabajo guiado por usted en torno al tema. El escrito, vuelvo a decirle, serán máximo 2 hojas con todas las normas básicas de Incontec, escrito pues ojalá en Word. Ahora, usted también lo puede hacer en su cuaderno, sí, no hay problema, no hay problema. O sea, lo importante es que yo vea el proceso de su idea, de cómo la va a realizar, cuándo la va a realizar y quién la realiza. Por favor, marquen sus trabajos, esa es otra cosa que a veces como que damos por hecho. Entonces ya mandé un trabajo por el email, que no es mío, sino es el email de la mamá o el de un primo, y cuando uno comienza a buscar, por ejemplo, Manuel Pérez Redondo, y dele Manuel Pérez Redondo, y pues en décimo no hay nadie con esos apellidos. No, fue que el niño envió el trabajo con el primo que le hizo el favor de enviarlo por cualquier razón, que no tenía internet, y pues uno queda, ¿y a quién se lo califico? Entonces, por favor, tengamos siempre como esa conciencia de siempre marcar los trabajos. Coloquen su nombre, coloquen el curso y listo. El colegio también es importante. ¿Sí? ¿A qué razón social está correspondiendo ese trabajo? El profesor también es importante. ¿A quién se lo entregan? Para que se evalúe. De eso se trata. Entonces, esa es la entrega que tienen que hacer ahorita, ¿qué? El 20 de octubre. ¿Y qué me van a entregar el 6 de noviembre, que es el último de los 3 trabajos de este trimestre? Pues ya el resultado, el elemento físico, vamos a suponer que esto es un elemento tridimensional que yo hice a través de plastilina, entonces lo entrego. ¿Cómo? A través de fotos, de videos y que se evidencie que el proceso de cómo produje este elemento.
Eso es todo. Ah, ¿qué es un baile? Pues entonces lo mismo. Ojalá con su qué, pues con su vestuario. Si me habla, por ejemplo, del carnaval de Barranquilla, que ese sería otra buena opción, pues entonces no es bajar fotos de internet, no, es que usted me haga, por ejemplo, un paso de esa procesión, baile o comparsa en torno al carnaval. Otros de pronto dirán, no, yo conozco el de blancos y negros en Nariño, en Pasto, en el Putumayo, listo, entonces hágalo. O no, yo he ido a las ferias de Cali, a las ferias y fiestas en Cali, que son una berraquera. Y ahí entonces vamos a mostrar la posibilidad a través de que de la danza o del danza teatro, ¿por qué no? Una muestra muy pequeña sobre eso que usted quiere expresar en la pandemia. Y aquí cabe hacer una acotación, chicos. Abajo en la casillita de de este canal vamos a tener las direcciones de diferentes direcciones o links que me encantaría que ustedes revisaran. Son propuestas que me han pasado desde la red Colombia Festiva, que es muy importante reconocer nuestros carnavales, fiestas y demás. Si usted proviene de Venezuela, pues háblenos de eso también, ¿cierto? ¿Cómo son las ferias, las fiestas, los carnavales posibles que haya en este país? O sea, todos estos son elementos importantes que usted puede, partiendo de su realidad y de su recordación o de la recordación familiar, colocarlo en este trabajo. Y sería excelente poder observar también otro tipo, otros aspectos de la cultura latinoamericana. Y eso me parece una berraquera. Entonces, los invito a que hagan ese proceso y que de una u otra manera tengamos la posibilidad de expresarnos sobre este tema que es el cuerpo y la pandemia, artes, educación física y el movimiento. Chicos y chicas, pues ha sido un placer. Me disculpo en el sentido de que pues no han sido las mejores posibilidades técnicas. Sin embargo, a pesar de que digamos en este sector tenemos mucho problema con el internet y con mis aparatos electrónicos, estoy tratando de llevar esta idea, este elemento como es el canal del profesor Jairo Rosero, para que ustedes también retroalimenten este accionar pedagógico del Colegio Tibaboyes Universal. Se los quiere mucho, por favor protéjanse. Si usted, mire, chico y chica, si usted se protege, protege a su familia. Y si usted protege a su familia, nos está protegiendo a todos. Use el tapabocas, distanciamiento social, pero pues es lo único que en estos momentos nos sirve y nos vale. Por favor, la pandemia, el coronavirus, no es una invención más. No, hay gente que se está muriendo infortunadamente con esto. Chicos, muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.